nuevamente con ustedes su servidor y amigo José Manuel Ramos Sánchez a través de su canal Despierta y Conoce la Verdad. En esta ocasión voy a tratar un tema de suma importancia que no he revelado la historia oficial porque, como he dicho en otras ocasiones, peca de mentirosa. Voy a tratar la verdad sobre la caída de don Porfirio Díaz. Y comienzo por decir que hacia el año de 1908 se acrecentó el descontento por el prolongado mandato de don Porfirio. Se multiplicaron los grupos subversivos y en especial pues las publicaciones de diversos personajes como fueron el Diario del Hogar de Filomeno Mata, los periódicos de los hermanos Flores Magón, Regeneración y El Hijo del Aguizote, así como el Diario del Hogar de Trinidad Sánchez Santos. Hubo también un grupo selecto llamado el de los científicos, como Remedo o a la manera de los notables en la etapa de la intervención francesa. Un grupo selecto de personajes que fueron calificados como de mucha valía intelectual. Entre otros tenemos a don José Yves Limantour, se escribe Ives, también al maestro Justo Sierra, que fue el fundador de la Universidad de México, que antes no tenía el mote de autónoma, el licenciado Demetrio Sodi. En fin, estos personajes muy influyentes y que determinaron inclusive el aspecto financiero del porfiriato. ¿Sí? Pero el principal enemigo de don Porfirio Díaz fue sin duda Francisco I. Madero, quien organizó un partido político denominado antireeleccionista, ¿sí? Y fue aprehendido en la ciudad de Monterrey por su labor subversiva, por atacar al régimen de don Porfirio, y fue llevado a prisión a San Luis Potosí, y de ahí obtuvo su libertad bajo caución, teniendo por cárcel la misma ciudad de donde se fugó hacia San Antonio, Texas. Don Porfirio, el 10 de octubre de 1910, se entrevistó en El Paso, lo que es ahora Ciudad Juárez, con el presidente de Estados Unidos, George William Taft, T-A-F-T, y le propuso varias cosas secretamente, que son las siguientes: establecer tropas en la bahía de Santa Magdalena, en Baja California; desartillar Salina Cruz; negar el asilo político al presidente Zelaya de Nicaragua porque había salido mal por la cuestión de la fruta; y por último, la preferencia para la explotación del petróleo para las compañías norteamericanas en relación con las inglesas y las holandesas. Todo esto le fue negado por don Porfirio Díaz. Y así las cosas, este personaje minúsculo que fue Francisco I. Madero obtuvo los medios necesarios en San Antonio, Texas, donde se dice formuló su plan de San Luis con el visto bueno del presidente norteamericano Taft. Recibió las armas y el dinero suficiente y aparece pues la famosa proclama del 20 de noviembre, que en resumen consistió en que a las 6 de la tarde del 20 de noviembre todo mundo a las armas en contra del régimen porfirista. Y el desconocimiento, desde luego, de este personaje y de las elecciones de 1910. Así. Los primeros en caer fueron los hermanos Cerdán, Aquiles y su hermana Carmen, en la ciudad de Puebla, pero principalmente
La revolución tuvo lugar en el norte de la República, en el estado de Chihuahua, concretamente. Tuvo lugar la toma de Ciudad Juárez, entre otras. Hubo muchos acontecimientos bélicos, desde luego. Y don Porfirio, ya por su avanzada edad de 80 años, hay una versión y otra porque dicen que quiso la paz del país y que con su renuncia pues se podría mejorar la situación, acabar con este estado de guerra, porque ya México estaba cansado de guerras, batallas que tuvieron lugar en ese trágico siglo decimonónico. Así presentó su renuncia a la presidencia de la República el 25 de mayo de 1911, junto con su vicepresidente Ramón Corral, ¿sí? Y se autoexilió hacia París, Francia, escoltado nada más ni nada menos que por Victoriano Huerta, junto con algunos de sus familiares, ¿sí? Y mientras tanto, pues salía triunfante don Francisco I. Madero con rumbo a las elecciones y obtuvo sin ninguna dificultad y de una manera, se dice, muy democrática, como nunca había tenido lugar, para asumir la presidencia el 6 de noviembre de ese año de 1911, después de la renuncia de don Porfirio y de su vicepresidente. Bueno, así tomó posesión del cargo y todo lo que había negado don Porfirio Díaz al presidente norteamericano, se lo cumplió Madero. Porfirio Díaz se había dejado un superávit de una cantidad importante, al parecer de 85 millones de pesos en oro, cosa única a través de toda la historia, de todos los países. Pero con este personaje, al poco tiempo se echaron a perder las finanzas y otra vez llegamos a la llamada, irónicamente, deuda eterna, esto es, a la deuda externa. Pero ya comentaremos más sobre el particular en la siguiente. Agradezco su atención, muchas gracias.